Shalom, esta es la paracha Yitro en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 18. Esta paracha de Yitro comienza a partir del verso 1 del capítulo 18, pero en esta ocasión voy a comenzar a leer desde el capítulo 19, verso 1. En el mes tercero del éxodo de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese día llegaron al desierto del Sinaí. Viajaron desde Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Acampó allí Israel frente a la montaña. Y Moshe subió al Eterno y lo llamó Adonai desde la montaña, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y relatarás a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que le hice a Egipto y que los he transportado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Y ahora, si obedecen conforme a mi voz y observan mi pacto, serán para mí el más preciado tesoro de los pueblos, pues mía es la tierra entera, y ustedes serán para mí un reino de Kohanim, Mamlechet Kohanim, y una Am Kadosh, una nación sagrada. Pues estas son las palabras que hablarás a los Benei Israel. Y vino Moshe y convocó a los Tsekenim, a los ancianos del pueblo, y puso ante ellos todas estas palabras que había ordenado el Eterno, Adonai, y respondió todo el pueblo al unísono, y dijeron: Naase benishma, todo lo que Adonai ha hablado, haremos. Y transmitió Moshe las palabras del pueblo al Eterno, y le dijo el Eterno a Moshe: he aquí que vengo a ti en el espesor de la nube, para que oiga el pueblo cuando yo hable contigo, y para que también crean en ti para siempre. Y relató Moshe las palabras del pueblo a Adonai. Y dijo Adonai a Moshe: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y lavarán sus vestimentas, que estén preparados para este tercer día, pues el tercer día descenderá Adonai a vista de todo el pueblo en el monte Sinaí. Establecerás límites para el pueblo en su alrededor, diciendo: cuídense de no subir a la montaña, ni de tocar su borde. Todo el que toque la montaña ciertamente morirá. No la tocará ninguna mano, porque ciertamente será apedreado o arrojado. Tanto animal como persona no vivirá. Con un prolongado sonido del shofar podrán subir a la montaña. Y bajó Moshe de la montaña al pueblo, santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestimentas, y dijo al pueblo: estén preparados tras un lapso de 3 días, no se acerquen a mujer alguna. Y sucedió que el tercer día de mañana hubo truenos y relámpagos y una pesada nube sobre la montaña, y el sonido del shofar fue muy poderoso, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. E hizo salir Moshe al pueblo al encuentro del Eterno desde el campamento, y se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí humeaba en su totalidad, porque había descendido sobre él Adonai en el fuego. Subió su humo como el humo del horno, y se estremeció toda la montaña sobremanera. Y sucedió que el sonido del shofar creció continuamente, cada vez más fuerte. Moshe hablaría, y el Eterno le respondería con una voz. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, en la cima de la montaña. Convocó Adonai a Moshe a la cima de la montaña, y ascendió Moshe. Y dijo Adonai a Moshe: desciende, adviértele al pueblo, no sea que se abran paso hacia Adonai para ver, y que ellos caigan una multitud. Aún los Kohanim que se acerquen a Adonai deberán estar preparados, para que no irrumpa contra ellos Adonai. Y dijo Moshe a Adonai: no puede el pueblo ascender al monte Sinaí, pues tú nos advertiste diciendo: ponles límites a la montaña y santifícala. Y le contestó el Eterno: ve, desciende, entonces ascenderás y Aarón contigo, pero los Kohanim y el pueblo no se abrirán paso para ascender al Eterno, para que no irrumpa contra ellos. Y descendió Moshe al pueblo y se los dijo. Y ya en el capítulo 20 comienzan los Aseret Dibrot, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Pero aquí en toda la narrativa del capítulo 19 nos narra la Torá que es en el mes tercero. Y habíamos hablado acerca del calendario, la parashá pasada, acerca de los meses
en los meses, el primer mes, cuando en el libro de Éxodo capítulo 12 dice la Torá, ahora este será el principio de los meses del año. Y todo lo que leemos desde Bereshit, desde el inicio de Génesis 1 hasta Éxodo 12, tiene que ver con el calendario civil. Más a partir de Éxodo 12 hasta Apocalipsis, todo tiene que ver con el calendario religioso, que la cabeza del religioso es Nisan. Y aquí estamos ya adelante de Éxodo 12, estamos leyendo en Éxodo 19, por lo tanto, asumimos que este mes tercero se cuenta de la cabeza siendo el mes de Nisan. Nisan, Iyar, Sivan. Quiere decir que estamos hablando en el mes tercero, se refiere al mes de Sivan. Y la narrativa nos dice que en ese día llegaron, en el mes tercero, en Sivan. Quiere decir que llegaron en el primer día de Sivan. En ese día llegaron al desierto del Sinaí. Y ahí el Eterno le da indicaciones a Moshe que el pueblo tiene que santificarse. Y santificarse significa apartarse. ¿De qué manera se tiene que apartar el pueblo? Haciendo tevilá, descendiendo a las aguas de la purificación, porque tienen que encontrarse precisamente con el creador del universo, con el santo, bendito es él. Y les está diciendo en el verso 10, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, es decir, el día primero y el día segundo, y que estén preparados para el día tercero, porque 3 días después del tercero descenderá el Eterno a vista de todo el pueblo en el monte Sinaí. Quiere decir que 3 días iniciales y 3 días después nos lleva a que el Eterno viene sobre la montaña hablándole al pueblo en el día 6 de Sivan. Y por lo tanto, desde entonces siempre se ha calculado que el día de Shavuot, que tradicionalmente se conoce como Pentecostés, toma lugar siempre en el día 6 del mes tercero, que es conocido como el mes de Sivan. Si contamos hacia atrás 50 días, obviamente siempre va a concluir el conteo en el día 17 de Nisan, cuando inicia el conteo del Omer. Entonces, de esta manera el pueblo de Israel ya estaba preparándose, habían descendido a las aguas de la purificación y esperaron otros 2 días. Y después 3 días, después del tercer día, como nos dice aquí el capítulo 10, que estén preparados para el tercer día. Pues el tercer día descenderá el Eterno a vista de todo el pueblo en el monte Sinaí. Y verso 16 lo vuelve a recapitular y dice, aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron los truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y el sonido del shofar era muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y esto sucede en Pentecostés o en la festividad de Shavuot. Pero todo el pueblo vino y estuvo de pie, nos está diciendo la escritura. El pueblo vino y estuvo de pie ante el monte Sinaí. Voy a compartir unas láminas para tratar de ilustrar la importancia de estos conceptos para Parashat Yitro. Y tenemos una montaña ilustrando. Aconteció al tercer día que cuando llegó la mañana hubo truenos, lo que acabamos de leer, y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido del shofar, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro con el Eterno, y ellos se quedaron al pie del monte, verso 16 y el verso 17. El pueblo estaba de pie ante el monte. Y hay un midrash o este comentario del Pirkei del Rabí Eleazar, nos dice, el rabino Hanina dijo, en el tercer mes del día es doble la noche, y los israelitas durmieron hasta 2 horas del día para dormir el día de la festividad, la conclusión que es agradable siendo la noche corta. Moshe salió, vino al campamento de los israelitas, despertó a los israelitas de su sueño, diciendo, levántate de tu sueño,
porque aquí tu Elohim desea darte la Torá. Ya el novio desea dirigir a la novia y entrar en la cámara nupcial. Ya el novio es el Eterno, quiere estar con la novia bajo la jupa. Ha llegado la hora de darte la Torá, como se dice, y Moshe sacó al pueblo del campamento para encontrarse con el Eterno. Éxodo 19 y 17. Y el Santo, bendito es Él, también salió a encontrarse con ellos, como un novio que sale a encontrarse con la novia. Así que el Santo, bendito es Él, salió a encontrarse con ellos para entregarles la Torá. Como se dice, oh Elohim, cuando vayas delante de tu pueblo, Salmo 68, 7, Pirkei del Rabí Eleazar. Y aquí este comentario del Rabí Eleazar nos está diciendo claramente, el Rabí Hanina, haciendo alusión de que el Eterno le está diciendo, como un novio le dice a su novia, tenemos que santificarnos, tenemos que prepararnos para estar bajo la jupa, para poder contraer las nupcias, el contrato nupcial, y este es un momento muy importante, tanto para el novio como la novia. Aquí el pueblo de Israel oficialmente está entrando en un pacto con el creador del universo. Las demás naciones rechazaron la Torá cuando el Eterno se las fue a ofrecer y no recibieron la santa y bendita Torá. Y el pueblo de Israel dijo, todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Está aceptando el pueblo de Israel ser la esposa del creador del universo, la esposa del Mesías. Y es lo que está tomando lugar aquí en el monte Sinaí. El día del desposorio también se le conoce al monte Sinaí. Shavuot, el día de las bodas del Eterno con el pueblo de Israel, y están de pie. El libro de Deuteronomio también en la Parashá Baet Hanan, haciendo una recapitulación que Deuteronomio en el idioma hebreo se le conoce como Devarim, pero en el transliteración del, creo que es de latín, le llaman Deuteronomos, que significa segunda Torá o un resumen de los 4 libros. Y en la Parashá Baet Hanan dice, el día que estuviste de pie delante del Señor, tu Elohim, en Horeb, cuando el Señor o Adonai me dijo, júntame al pueblo para que yo les haga oír mis palabras y las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Pero aquí nuevamente el libro de Devarim, en la Parashá Baet Hanan, nos está diciendo que el día que estuviste de pie, en el día de tu desposorio, dice el Eterno. Y lo que nos dice el Pirkei del Rabí Eleazar, que ya leímos, que el pueblo estaba durmiendo. Salió el sol temprano y el pueblo aún no despertaba porque ya habían cruzado el mar de los juncales, venían en el desierto y las nubes de gloria, la presencia divina, la columna de fuego y la columna de nube que venía acompañándolos, la presencia del Eterno, es sinónimo de que el Espíritu estaba en el campamento con ellos. Era como un prototipo del Gan Edén, del jardín del Edén. Todo era perfecto debajo de la protección del Altísimo, estando bajo sus alas. Todo el tiempo en el desierto, nunca padecieron hambre ni sed, nunca se gastaron sus ropas ni su calzado, pero un momento o un tiempo, una manifestación sumamente milagrosa del Eterno cubriendo al pueblo de Israel. Y la recepción de la profecía, Kabbalat, significa recibir, Nebúa, profecía, el Nabí, el profeta, Kabbalat Nebúa significa la recepción de la profecía, siempre ha sido en visión o en sueños. Todos los profetas, cuando recibieron la profecía, la nebúa, siempre la recibían en visión o en sueños, nunca despiertos. Solamente Moshe Rabbeinu, nuestro maestro Moshe, recibió profecía cara a cara. Todos los demás profetas, por eso dicen en la literatura rabínica, ninguno como Moshe, porque solamente a él el Eterno le hablaba cara a cara y a todos los demás en sueño o en visión, pero no estando despierto, solamente a Moshe.
Y cada vez que alguien se acercaba al Eterno y él se le manifestaba, era una señal de respeto o una reacción de los individuos, ya sea profetas o el pueblo, que las personas caían sobre sus rostros. Por ejemplo, en Levítico 9:24 dice, y salió un fuego de delante del Eterno, el cual consumió el holocausto y los cebos sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y cayeron sobre sus rostros. Y cuando llegó la hora, esto viene en Primera de Reyes, capítulo 18, 36 al 39, cuando Elías está teniendo un encuentro con los profetas de Baal y ellos quieren demostrar que el Baal es el único Dios, y Eliyahu, el profeta Eliyahu Hanabí, está construyendo o reparando el altar que había construido el rey Shaol cuando iba a celebrar la victoria, y nunca usó ese altar, quedó sin uso hasta ese día que Eliyahu viene. Y dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto de la tarde, servicio del templo por la tarde, se acercó el profeta Eliyahu y dijo, Eterno Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Eterno, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Eterno, eres Elohim y que tú convertirás de nuevo el corazón de ellos a ti. Entonces cayó el fuego del Eterno, el cual consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Y todo el pueblo, cuando vio esto, cayeron sobre sus rostros. Otro ejemplo es que cuando en Yom Kippur el Cohen Gadol salía de estar en la presencia, mencionaba el nombre del Eterno delante de todo el pueblo, y el pueblo caía sobre sus rostros. Entonces, cada vez que la presencia divina se manifestaba fuertemente, era algo, una reacción del pueblo de Israel o de cualquier individuo, un profeta o del pueblo, caer sobre sus rostros, una señal de reverencia, de respeto, postrarse, caer sobre su rostro. Y estos son algunos ejemplos de la recepción de profecía cuando la manifestación está tan fuerte. El Cohen está hablando, o Moshe está hablando, Eliyahu el profeta está hablando, y la presencia divina se manifiesta, el pueblo cae sobre sus rostros. Ahora bien, en el Sinaí, ¿qué es lo que está tomando lugar en el Sinaí? El pueblo viene al Sinaí, y cuando el pueblo está ya preparado durante 6 días, desde el día primero hasta el día sexto, el Eterno dice que se santifiquen. Y ellos no solamente lavan su cuerpo en agua, haciendo tevilá, sino hasta sus propias ropas también la lavan. Se preparan para estar delante del Creador del universo. Aquí ya no es que van a encontrarse con Moshe, ni van a encontrarse con el Cohen Gadol en Yom Kippur cuando es mencionado el nombre divino, sino que ahora el mismo Creador del universo está en el monte Sinaí, listo para desposarse con el Eterno. El Eterno con el pueblo de Israel. El pueblo, habíamos mencionado que estaba dormido, aún no despertaba. Y el Señor le manda a Moshe, ve y despierta al pueblo. Y Moshe fue y trataba de despertarlo con el shofar, trataba de despertarlo de todas las maneras que él podía, y el pueblo no quería despertar. ¿Por qué? Porque solamente a Moshe se le daba la palabra cara a cara. Y todo el pueblo de Israel, mientras estuvo en el desierto, bajo la nube, bajo la columna, todos experimentaban la presencia divina, pero el Eterno les daba profecía a todos ellos en sueño o en visión. Mas a Moshe, cara a cara. Esa es la diferencia. Y aquí el pueblo quería seguir durmiendo porque estando dormitando, ellos podían recibir revelación, podrían recibir profecía. Mas el Eterno está diciéndoles, no quiero que estén ya dormidos. Se acaba el tiempo de que yo les entregue profecía mientras están en un sueño. Ahora quiero mostrarme a ellos personalmente, no a través de Moshe o del Cohen o de un profeta, sino ahora yo mismo quiero estar con ellos, que despierten y vengan a encontrarse conmigo. Y el mismo Eterno en el monte Sinaí se revela diciendo Anoji,
El primer mandamiento dice, Anoji, yo soy Hashem Elokeja, yo soy Hashem su Elohim. Y en esta primera revelación del Creador ante el pueblo, es como considerado como si todo Israel estuviera recibiendo la profecía al unísono. No caen sobre sus rostros, sino están de pie. Cada vez que hacemos las oraciones diarias, le llamamos el amidá. Cuando nos ponemos de pie, damos 3 pasos simbólicos hacia atrás y 3 hacia adelante, perdón, y de ahí nos inclinamos y comenzamos a hacer la oración de pie, que es estar de pie delante del Creador del universo, como cuando estábamos en el monte Sinaí. Aquí el Eterno está diciéndoles, Anoji, yo soy Hashem, su Elohim. De acuerdo a los Midrashes, nos cuentan que ese día, cuando el Eterno se manifestó en el monte Sinaí, tradicionalmente toda la creación le canta al Eterno. En el libro que conocemos como el libro del canto, Perek Shirah, en este libro se nos narra cómo toda la creación le canta al Eterno. Los árboles, junto con el viento, cantan al Eterno, emiten un sonido. El viento emite un sonido, los árboles hacen un sonido, las ramas, las aves cantan al Eterno, los animales emiten sonidos y están cantándole al Eterno, las estrellas aún cantan al Eterno, el sol, la luna, el mar, las olas del mar, toda la creación emite sonidos y esto es como un canto, una manera de agradecerle al Eterno. Cuando el Eterno viene y le dice al pueblo de Israel que se santifique y se presenten a los pies del monte, el Midrash nos dice que en ese día el mar dejó de emitir sonido. No hubo olas, las olas se calmaron, el viento se calmó, los árboles callaron, las aves callaron, los animales del campo callaron, las estrellas, el sol, todo quedó en silencio y solamente se escuchó una voz tronar desde la montaña diciendo, Anoji, Hashem, Elokeja. Yo soy Hashem, su Elohim. Él mismo pidió silencio a toda su creación para testificar que cuando Él se manifiesta, nadie puede decir, yo no escuché, yo no sabía, a mí nadie me lo dijo. Y para que nadie tenga excusas, todo quedó en silencio. Y aún dicen los midrashes que las personas que estaban ciegas recibieron vista. El que estaba sordo escuchaba. El que estaba cojo podía caminar. Todas las personas estaban totalmente sanas, en pleno uso de sus facultades y aún con el don de profecía cuando escucharon el testimonio Anoji, Hashem, Elokeja. La revelación del Eterno, nadie puede decir que no sabía o que no escuchó. Recibir la profecía es una grande responsabilidad y aquí todos estaban de pie. Por eso la amidá es sumamente importante porque tenemos prohibido estar hablando en el servicio cuando tenemos el shaharit o el minjá o el arbit. Tenemos que estar, cuando llega el momento de la amidá, de pie. Está prohibido hablar. La persona que habla en el servicio es como si dijera, en el Sinaí, no me importa que la creación calle, yo voy a hablar, porque yo soy más importante que el Eterno. Y los sabios de Israel, los rabinos dicen, las personas que hablan en la sinagoga están quitándole la bendición a los que posiblemente vienen por un momento de sanidad. Si el Eterno quiere sanar al cojo, o darle vista al ciego, o hacer escuchar al sordo, bendito sea el Eterno que hace milagros en medio de nosotros. La persona que está cuchicheando, hablando, interrumpiendo, es como si no le importara la sanidad de otros, ni el bienestar de la nación, ni la profecía a toda la nación de Israel. Lo único que quiere es hacer lo que él quiere. Los rabinos dicen, las personas que hablan en el servicio es una grande falta de respeto al creador del universo. De hecho, algunos comentan que cuando estaban trayendo los nazis, que sus nombres sean borrados, a las personas, a la nación de Israel, a las cámaras de gas, una persona volteó de los judíos que estaban siendo sometidos a este terrible experiencia, volteó y les dijo a los demás, nada más quiero recordarles que todos vamos a padecer esto, tal vez porque hablábamos en los servicios.
y algunos historiadores judíos nos narran diciendo por qué la mayor parte de los que sufrieron esta horrenda experiencia eran en su mayor parte la comunidad askenazí que estaban en el norte, en Rusia, en Polonia, Checoslovaquia, etcétera. Y este mal o esta muerte, esta atrocidad no afectó tanto a la comunidad sefardí. Y los historiadores, los rabinos comentan, dicen, esto sucedió principalmente a los askenazís porque ellos hablaban en el servicio, mientras que los sefarditas son muy serios. Ellos mantienen silencio durante el servicio. Entonces, estar de pie en el servicio es como estar en el monte Sinaí. Toda la creación calla, solamente el importante en ese momento es el creador del universo, que está tomando lugar la boda de él con su pueblo. Antes del Sinaí, nadie podía permanecer de pie cuando se exponía la palabra. Era muy fuerte la exposición de la palabra. Pero ahora, después del Sinaí, están fuertes espiritualmente y sus piernas estaban fortalecidas como nación. Ahora estaban fortalecidos de lo alto y podían aprender Torah sin caer sobre sus rostros. Podían estar de pie. Y tres cosas se establecen en el Sinaí: la recepción de la profecía como nación, y en base a este evento en el Sinaí que el Eterno está manifestándose al pueblo de Israel, es una de las grandes pruebas de que el judaísmo es una manera de vivir y viene del corazón del Eterno, porque todas las demás religiones son establecidas por un profeta o por un individuo que se le manifestó solamente a otro individuo. Por ejemplo, los mormones, cuando ellos dicen que vino una revelación dada a José Smith mientras él andaba caminando en un bosque, etcétera, etcétera. Entonces, el fundamento de esta religión es basado en la revelación que recibió José Smith o Joseph Smith para los santos de los últimos tiempos. Y de igual manera, los testigos de Jehová tienen su revelación, el Islam tienen su revelación de su propio profeta, etcétera, etcétera. Cuando viene Constantino, dice ahora, yo soy el sumo pontífice, el representante de Dios en la tierra, y se establece la religión católica universal, etcétera, etcétera. Y todos los que tienen un representante en este sentido es porque están fundamentados en la falsedad. Y el pueblo de Israel, cuando recibe la Torá no se le revela nada más a Moshe, no se le revela nada más a Aarón, su hermano, o a Miriam, su hermana de ellos, o a alguno de los profetas. Se le revela a toda la nación de Israel. Escucha, todos son testigos que el Eterno dice, Anoji, Hashem, Elokeja, yo soy Elohim, yo soy tu Elohim, el creador del universo. Entonces, aquí se establece en el Sinaí que el judaísmo es del Eterno y que Él se manifiesta a toda una nación y no solamente a un solo individuo. Que además se establecen tres cosas: la recepción de profecía, también el fuego se manifiesta desde lo alto y nadie cae sobre sus rostros, permanecen de pie. Y número 3, el Eterno mismo hace acto de presencia. Ya no es Moshe o algún otro profeta, ahora él dice Anoji. Y es de esta manera que es un parteaguas la manifestación en el Sinaí. La diferencia entre verdad y mentira es precisamente aún cómo se escriben las dos palabras. En la parte superior tenemos la palabra emet, que significa verdad. Emet está constituido con la alef, con la mem y con la tab, viéndolo de derecha hacia la izquierda. Alef, mem, tab. Esta es la palabra emet, verdad, que significa verdad. Y la verdad está constituida por todas las letras hebreas que comienzan desde la alef, que es la número 1, la intermedia es la mem, es la del centro, y la última es la tab. Quiere decir que desde el principio hasta el final, la verdad del Eterno es establecida, emet,
Emet. Y como podemos ver, la Aleph tiene sus dos piernas en la parte inferior, la Mem tiene una pierna y la línea en la parte inferior, y la Tav también tiene sus dos piernas. Quiere decir que la verdad permanece de pie y permanece firme, mientras que la palabra falsedad, sheker, comienza con la palabra, con la letra shin del lado derecho, luego viene la kuf y luego la reish. Y tradicionalmente cuando escribimos la shin, ponemos que termina abajo en un pico, como una V, una W, etcétera, de tal manera que no tiene una base firme, la shin. Tampoco la kuf, podemos ver, solamente tiene una pierna, y la reish tiene nada más una pierna también. Esto nos enseña que falsedad, sheker, no tiene fundamento, puede caer fácilmente. Entonces, cuando la Torá no era dada aún, el pueblo podía caer sobre sus rostros fácilmente. Pero ahora que la Torá es dada en el monte Sinaí, nos mantenemos firmes, estamos de pie, ya no caemos, porque el Eterno tiene una tarea específica, quiere que maduremos, quiere que crezcamos. Ahora tenemos que permanecer firmes para poder hacer la voluntad de nuestro Padre, bendito sea su nombre. Los sabios de Israel nos dicen que desde Moshe hasta tiempos del Rabí Shimon ben Gamaliel, el Moré, el maestro, enseñaba, Moshe enseñaba, hasta tiempos de Gamaliel, los maestros enseñaban y los discípulos se mantenían de pie, amidá. Por eso hacemos la oración de pie, el amidá, recordando esta fortaleza espiritual, estando delante del Creador, bendito sea su nombre. Pero después de tiempos del Rabí Gamaliel, se estableció por los sabios de Israel que el pueblo ahora ya no tenía la misma fortaleza espiritual. La gente ya no podía estar de pie. La gente ahora, antes el maestro estaba sentado y los alumnos de pie. Pero después del tiempo del segundo templo, de la destrucción del segundo templo, disminuyó la estatura espiritual del pueblo, por lo cual ahora se permitía que el pueblo se sentase. Por eso la yeshiva significa estar sentado estudiando. Se establecen las escuelas de estudio que el pueblo ya no tiene la misma facultad espiritual, la misma estatura, la solidez de antes. Y ahora tiene uno que sentarse para estudiar. El día de ayer tenemos un servicio y siempre es los servicios para la gente una experiencia muy hermosa, pero a la vez cansada. La gente no aguanta ni estar sentado ni estar de pie. Y mientras estábamos leyendo el Sefer Torah y haciendo las oraciones, escuchaba yo nada más los suspiros de la gente, como diciendo, ¿a qué horas? ¿Qué horas va a acabar? Y la gente tenía hambre, la gente estaba cansada. Póngase de pie, siéntense, hora de pie, otra vez sentarse. Y son servicios un tanto largos que desgraciadamente muchos grupos hoy en día tienden a acortarlos. Dicen, nada más vamos a leer 3 versículos o vamos a omitir estas oraciones, vamos a quitar esto. Es como si en el Sinaí dijeran, Eterno, no quisiera que estuviera muy larga tu manifestación, por si me canso, podrías hacerlo un poco corto. O es como si en tiempos del templo alguien fuera a Jerusalén, cuando alguien visitaba la santa ciudad, hacer algún negocio o cualquier circunstancia, era tradicional que cualquier visitante primeramente fuera al monte del templo y pudiera ser partícipe del servicio en el santuario y después podría ir a hacer sus negocios. Esa es la manera correcta de hacerlo. Pero no podemos imaginar algún visitante que viniera a la santa ciudad de Jerusalén y que algún habitante le dijera, vamos para que presencies el servicio en el santuario, escuches los cantos de los levitas, la bendición sacerdotal, la bendición de los kohanim, para que puedas después hacer tus negocios. No puedo imaginarme a esa persona que está escuchando decirle o hacer la pregunta, ¿y cuánto dura eso? Y que la otra persona le diga, pues comienza al amanecer y termina antes del mediodía. Y las personas como hoy en día dicen, uy, más de 2 o 3 horas ahí, no, yo no voy a estar ahí 2 o 3 horas delante de la presencia divina. Ahora las personas prefieren estar delante de su propia presencia o puede estar delante de la presencia de cualquier otra persona,
Pero la gente no quiere estar delante de la presencia divina y eso es algo sumamente triste. Entonces los sabios de Israel emitieron ahora un decreto que la gente se podía sentar en los servicios o al estudiar porque ya no tiene la misma estatura espiritual de antes. Ahora los estudiantes se sientan y el maestro está de pie. Antiguamente todos estaban de pie. En tiempo de Yeshua, en el libro de Juan, en el capítulo 8 al verso 2, dice, y al amanecer vino otra vez al templo, al Beit HaMikdash, y todo el pueblo venía a él, a Yeshua, y él, sentándose, les enseñaba. En el templo nadie puede sentarse excepto los descendientes de la casa de Judá, de donde viene el Mesías. Y aquí en este pasaje del libro de Juan, Yohanan 8:2, nos está narrando la escritura que Yeshua venía al templo, el pueblo se acercaba a él en el santuario y él podía sentarse porque es descendiente de la tribu de Judá, pero los demás tenían que estar de pie en el templo, que es sinónimo también de la revelación constante del Eterno en el Sinaí. Ahora en el templo, todos los servicios, nadie puede sentarse en el templo cuando estaba en funciones. Toda la gente estaba de pie. Solamente la casa de David podía tomar asiento si ellos así querían, aunque imagino que algunos preferían embellecer el mandamiento y permanecer de pie ante la presencia divina. Pero cuando Yeshua, voy a seguir leyendo Mateo 7, 28 y 29, cuando Yeshua terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. La enseñanza del Mesías era superior, de mayor calidad delante del pueblo. Él podía sentarse y el pueblo estaba de pie escuchando las palabras del maestro. Y él enseñaba de día en el templo y de noche saliendo estaba en el monte que se llama de las Olivas. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Aquí podemos ver estos ejemplos que él siempre enseñaba en el santuario. La gente estaba de pie y él podía sentarse. Pero cuando venían también al monte, él les enseñaba en el monte. La gente podía estar escuchando las palabras del maestro y aprendiendo. Aquí tengo otro pasaje, capítulo 26 del libro de Mateo. Dice, entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dice a los discípulos, siéntense aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en grande manera. Entonces Yeshua les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú. Y vino a sus talmidim y ellos estaban durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿no han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne es débil. Otra vez fue por segunda vez y oró y diciendo, Padre mío, Abinu, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Y regresó y vino y los encontró otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus talmidim y les dice, duerman ya y descansen. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. El verso 46 parece no tener sentido porque les dice descansen y ahora les dice levántense de pie. He aquí que ha llegado el que me entrega. Entonces la pregunta es, ¿duerman o levántense? ¿Acostados, dormidos o de pie? Y esto parece ser, a mi entender, parece ser como una paralelo del monte Sinaí, cuando el pueblo está dormido y el creador del universo quiere desposarse con ellos, ellos no quieren despertar porque quieren recibir la profecía. Moshe la recibía despierto, cara a cara, pero el pueblo lo recibían siempre en visión. Y aquí los talmidim están de alguna manera anhelando poder ver más allá de lo que sus ojos naturales no lo pueden ver. Y están también dormitando. Tal vez pudiera dárseles profecía, pero la profecía en sí
no puede venir sino hasta después que Yeshua es puesto en el madero, en plenitud, sobre el cuerpo del Mesías, que es la Kehilá o la congregación escatológica que se esperaba, que cuando viniera el Mesías, él iba a instituir una congregación escatológica. Y aquí el Mesías dice, hey, no es tiempo de la congregación escatológica, aún falta para que esto suceda. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y padezca, pero cuando venza la muerte, entonces ustedes vendrán, sabrán cuál es la razón. Por eso el libro de los Hechos, ahorita lo vamos a ver. Pero aquí el Mesías aún no es glorificado, por lo cual ellos quieren recibir la bendición del Ruach HaKodesh y el Mesías les dice, levántense, vámonos de aquí porque ha llegado el que me ha entregado. Aquí también tenemos un versículo que viene en capítulo 18 de Juan, Yohanan. Es un pasaje paralelo. Habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus discípulos al arroyo de Kidrón, donde había un huerto, en el cual entró Yeshua y sus talmidim. Y también Yehuda, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Yeshua se juntaba ahí con sus talmidim. Y Yehuda, pues, tomando una compañía de los soldados y ministros del Cohen Gadol y de los fariseos, vino ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Yeshua, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, se adelantó y le vino delante y le dijo, ¿a quién buscan? Y ellos le respondieron, a Yeshua Hanautri, a Yeshua el Nazareno. Y él les dice, yo soy, Anihu, yo soy, o Anoji, Anihu. Y estaba también con ellos Yehuda, Judas, el que le entregaba. Y cuando él les dijo, yo soy, ellos volvieron atrás y cayeron en tierra. No podían permanecer ante la verdad, porque quien no reconoce al Mesías como tal es falso. Es como la palabra sheker, como la shin, la kuf, la resh, no tiene sustento, no tiene sus piernas firmes y por eso caen a tierra. Y les volvió pues a preguntar, ¿a quién buscan? Ellos dijeron a Yeshua, Nazareno. Y le responde Yeshua, yo se los he dicho, que a Nihu, yo soy al que buscan. Pues si a mí me buscan, dejen ir a estos. Entonces aquí podemos ver este ejemplo, que la gente que no está preparada para tener un encuentro con el Mesías es que no quiere conocer la verdad, porque prefiere, como dice el libro de Juan, prefiere o ama más la mentira que la verdad. Y esto lo podemos leer en el libro de Juan, en el capítulo 3. Dice, porque no envió el Eterno a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra en verdad, en emet, no en sheker, el que obra en verdad, viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en el Eterno. Pues aquí vemos la diferencia entre las personas que se acercan a la luz porque han creído en el Mesías y se fundamentan en la verdad. El Mesías dijo, Ani ha-emet, yo soy la verdad, yo soy la vida, Ani halach, yo soy el camino. Entonces, si el Mesías es la verdad y es el fundamento y está firme y está de pie, él espera que los que creemos en él tengamos esas mismas características en nuestra madurez espiritual. Tiene que hacernos estar firmes, no en falsedad, no en una pierna, sino bien firmes con las dos piernas delante del Creador del universo. Y Primera de Corintios nos ilustra un tanto este concepto en el capítulo 10. Dice, mas no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moshe fueron sumergidos o purificados en la nube y en el mar. Y todos comieron la misma comida espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mesías, mas de muchos de ellos no se agradó el Eterno, por lo cual quedaron postrados
en el desierto. La falsedad no puede permanecer de pie. Nada más tiene una pierna, fácilmente cae. Verso 6. Pero estas cosas fueron hechas en figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. No forniquemos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos en un día 23,000. Ni tentemos al Mesías, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como figura y son escritas para nuestra amonestación, que en quien los fines de los siglos ha parado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, Rav Shaul nos está instando a que seamos como la Aleph, firmes, con dos piernas, como la Mem, como la Tav, que tiene firmeza y solidez, y no como aquellos que vinieron a poner sus manos en el Mesías, y cuando él les dice quién es él, ellos caen porque no tienen verdad, son mentira, como el Hasatán. Él es homicida desde el principio, porque en él no existe la verdad, porque es padre de toda shekerá, es padre de toda mentira. Él no hay verdad en él. Y si nosotros conocemos al Mesías, o más bien hemos permitido que él nos conozca y nos acerque a su luz verdadera, debemos desechar toda tiniebla y toda falsedad de nuestra vida y estar firmes para que no caigamos. El libro de los Hechos, capítulo 2, que es un acontecimiento paralelo al Sinaí, dice, cuando se cumplió plenamente el día de Shavuot, estaban todos unánimes, juntos en el mismo sitio. Y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento vehemente o fuerte que venía con ímpetu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu. Voy a irme al verso 5. Moraban entonces en Jerusalén, Yehudim, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y la multitud se juntó y todos hablaban, etcétera, etcétera, de todas las naciones, Frigia, Panfilia, Egipto, de la otra parte de Cirene, verso 12, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué es esto? Mahatse, ¿qué es esto? Mas otros burlándose decían, están borrachos, están llenos de vino, de mosto. Y mire lo que dice el verso 14. Entonces Kefas o Pedro, poniéndose en pie con los 11, levantó su voz y les habló diciendo. El versículo no está diciendo que estaban acostados o sentados, etcétera, porque en el templo nadie puede sentarse. Tienen que estar de pie. Lo que nos está tratando de ilustrar el texto es que Pedro toma la voz cantante, levanta la voz, está firme en su convicción y les comienza a decir que estos no están borrachos. Esto es lo que profetizó Joel acerca de la venida del Ruach HaKodesh. Y el capítulo 10, el asunto que nos narra acerca de Cornelio, nuevamente nos enfatiza esta plenitud de gozo y de la firmeza de conocer al Mesías en lo que respecta ahora no a los judíos, sino a los no judíos. Dice el capítulo 10, verso 17, y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Ruach HaKodesh, he aquí que 3 hombres te buscan. Levántate de pie, desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a los hombres que eran enviados por Cornelio y dijo, he aquí que yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Muy similar a lo que Yeshua está hablando con Judas cuando es entregado. Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso del Eterno, que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó.
Al día siguiente, levantándose de pie, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y derribándose a sus pies adoró. Y Pedro le levanta, diciéndole, levántate, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado y les dijo, ustedes saben que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a uno judío. Mas me ha mostrado el Eterno que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual llamado he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Él quiere escuchar qué es lo que estos hombres buscan si no son miembros de la comunidad. No son judíos, pero son gente temerosa. Se les llamaba en aquel tiempo Yirei Shamayim, los temerosos del cielo. Dice Pedro, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Por qué me mandan llamar? Y Cornelio comienza a explicarle. Y cuando Pedro comienza a hablar, viene el Ruach HaKodesh y cae sobre todos ellos, al igual como los demás al principio. Y Pedro ahora dice, ahora entiendo que el Eterno no hace acepción de personas. Voy a leerlo en el libro de los Hechos capítulo 10 para concluir con este concepto. Dice, verso 44 del capítulo 10, dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, todos los judíos ortodoxos, si lo podemos decir de esa manera, que habían venido con Pedro, de que también sobre los no judíos se derramase el Ruach HaKodesh, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban al Eterno. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean estos bajados a la Tevilá, que han recibido el Ruach HaKodesh al igual que nosotros? Pero Pedro aquí está entendiendo, como también el verso 34 lo dice, en verdad encuentro que el Eterno no hace acepción de personas, verso 35, sino que de cualquier nación, los que son temerosos de él y caminan en justicia, él se agrada. El Eterno también escoge cualquier persona de cualquier nación que guarda la Torá, guarda el Shabbat, consume alimentos que la Torá no lo dice en el libro de Levítico, etcétera. Es una persona que ha dejado el paganismo. Se le conoce como el Yirei Shamayim, una persona temerosa de los cielos, temerosa del reino. Y esas personas que han dejado de ser paganas y ahora son como Cornelio, ellas son personas que el Eterno también les da el Ruach HaKodesh, al igual que a los demás Yehudim que estaban ahí. Entonces, esto es sumamente importante porque se demanda que los que venimos de entre las naciones y no podemos comprobar que somos de la nación judía oficialmente, pero somos parte del pueblo de Israel, somos israelitas, es nuestra responsabilidad estar de pie, estar firmes, conocer verdad, emet, y dejar toda mentira para poder de esa manera permitir que el Malkut Shamayim, el reino de los cielos, se afirme en nuestra casa, en nuestras personas, en toda nuestra comunidad y en todas las naciones donde el Eterno quiere manifestar su gloria. Amén.